La llamada provenía de un número desconocido. Dominic Corsetti, el jefe mafioso más temido de la costa este, casi la ignora, pero entonces oyó su voz. «Señor, por favor, no cuelgue», dijo la joven sin aliento y aterrorizada. «Soy camarera. Creo que su hija está inconsciente. Está tirada en un callejón». Su corazón se detuvo. El hombre que había ordenado muertes sin pestañear sintió que su sangre se helaba. «¿Dónde?», preguntó con voz mortalmente tranquila. «No sé la dirección», gritó ella. «Acabo de terminar mi turno. Se ha desmayado cerca de la parada de autobús de Maple Street. No deja de llamar su nombre». La línea se quedó en silencio durante medio segundo. Entonces, el mismísimo diablo ya estaba en marcha. Tres todoterrenos negros atravesaron la ciudad como una tormenta de metal y furia. Los coches se apartaban de su camino. Los semáforos no significaban nada. Hombres que nunca habían conocido el miedo lo saborearon por primera vez. Cuando llegó, vio la imagen que lo destrozó. Su hija, Lily, tumbada pálida como la porcelana en el suelo frío y sucio de un callejón oscuro, con los labios azulados. Inmóvil a su lado, una mujer delgada y agotada temblaba por el frío de octubre, ya que había envuelto a Lily con su única chaqueta. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de Lily, tratando desesperadamente de mantener despierta a la niña. «No sabía a quién más llamar», susurró la camarera con la voz quebrada. «No dejaba de repetir tu nombre. Dominic Corsetti, il diavolo, el hombre que gobernaba el inframundo de la ciudad con mano de hierro, se arrodilló en el suelo sucio, porque en ese momento nada más importaba, ni su imperio, ni sus enemigos, ni la sangre en sus manos. Lo único que importaba era si su pequeña volvería a abrir sus ojos plateados. Quédate conmigo hasta el final. Lo que haga a continuación esta camarera arruinada con $8 en su cuenta bancaria cambiará el destino de esa niña moribunda y del monstruo que quemaría el mundo por ella. Si te gusta esta historia, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora vamos a sumergirnos en ella. Sin embargo, para comprender el milagro que se produjo esa noche, debemos retroceder 24 horas en el tiempo. Volvamos a Elena Hartwell, una mujer cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con el del jefe mafioso más temido de la costa este. Elena tenía 27 años, pero sus ojos eran mucho más viejos que su edad. Los ojos de alguien que había sido testigo de un gran sufrimiento, que había llorado hasta quedarse seca y que había aprendido a sobrevivir cuando el mundo le dio la espalda. Quedó huérfana a los 12 años, cuando sus padres murieron en un accidente de coche en la autopista. Sin familiares, fue puesta al cuidado del Estado como un objeto indeseado que nadie quería reclamar. Estuvo en 7 familias de acogida en 6 años, y ninguna de esas casas le hizo sentir como en casa. 3 de ellas le dejaron cicatrices en el cuerpo y en el alma, cicatrices de las que nunca habló con nadie. A los 18 años, Elena salió del sistema con una bolsa de ropa vieja y la promesa que se hizo a sí misma de que sobreviviría a cualquier precio. 9 años después, seguía luchando por cumplir esa promesa. Elena tenía 3 trabajos al mismo tiempo. Durante el día lavaba platos en un restaurante italiano barato del centro de la ciudad, donde el gerente acosaba sexualmente a las empleadas y lo descartaba como una broma inofensiva. A primera hora de la tarde, servía mesas en un restaurante abierto las 24 horas llamado Rosie's, donde los clientes borrachos le tiraban comida y se marchaban sin dejar propina. A altas horas de la noche, limpiaba un edificio de oficinas, fregando suelos y restregando retretes hasta que se le agrietaban las manos y sangraban. Dormía una media de 3 o 4 horas por noche, a veces incluso menos. 2 años antes, Elena había sido apuñalada durante un robo en la cafetería. El cuchillo le dejó una herida de 15 centímetros en el abdomen, lo que la llevó al hospital en estado crítico. Los médicos le salvaron la vida, pero las facturas médicas casi la matan. $73,000, una suma que nunca podría pagar, aunque trabajara hasta la muerte. Los cobradores la llamaban todos los días, amenazándola con demandas y con embargar propiedades que no tenía. Luego estaba Jason,
el primer y único hombre en el que Elena había confiado. Él le decía que la amaba y que la cuidaría, pero luego la engañó para que firmara un préstamo de $15,000 y desapareció con todo el dinero. Ahora Elena también cargaba con esa deuda, con unos intereses aplastantes, y cada mes la cantidad aumentaba. Hace 3 semanas, Elena descubrió un bulto en el pecho mientras se duchaba. No tenía seguro médico, no podía permitirse ir al médico. Lo único que tenía era el miedo silencioso que la carcomía cada noche. El miedo a que su cuerpo la traicionara y a morir sola en su miserable apartamento, sin que nadie la encontrara jamás. El apartamento de Elena estaba en una zona pobre de la ciudad, donde los disparos resonaban como música de fondo todas las noches. La calefacción no funcionaba. Las ventanas estaban rotas y había cucarachas por todas partes. Llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler y el propietario la había amenazado con desalojarla en una semana. Su cuenta bancaria tenía $863. No había comido una comida decente en 5 días, sobreviviendo a base de pan duro que tiraban los restaurantes y agua fría del grifo. Las suelas de su único par de zapatos estaban rotas, así que las forró con cartón para evitar que sus pies tocaran el suelo helado. Así era Elena Hartwell, una mujer sin nada más que dolor, una mujer cuya vida la había empujado al fondo del abismo. Esa noche, mientras caminaba a casa desde el trabajo bajo el frío viento de octubre, escuchó un sonido que cambiaría su destino para siempre. Eran las 11:43 p.m. cuando Elena salió por la puerta trasera del restaurante Rosie's esa noche. Su turno de 17 horas había terminado por fin. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado agotado para sentir alivio alguno. Tenía los pies hinchados dentro de sus zapatos rotos. Cada paso era una pequeña tortura. El estómago se le retorcía de hambre, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. El hambre era una vieja y fiel compañera que nunca la abandonaba. Esa noche solo había ganado $11 en propinas. Un cliente borracho le había tirado una taza de café, la había llamado inútil y se había marchado sin pagar. El gerente, Rick, no solo no la defendió, sino que además le descontó el coste de la comida de ese hombre de su salario. Justo antes de marcharse, Rick la llamó a la trastienda para informarle de que le iban a reducir las horas a partir de la semana siguiente. 6 turnos reducidos a 4. La razón que le dieron fue la baja recaudación, pero Elena sabía la verdad. Se había negado a dejar que Rick la tocara y esta era su forma de vengarse. El viento de octubre atravesaba su fina chaqueta como una cuchilla. La había comprado en una tienda de segunda mano 3 años antes por $5. Ahora estaba tan gastada que era casi inservible, pero era lo único que tenía para protegerse del frío. La parada del autobús estaba a 5 minutos a pie. Si tenía suerte, el último autobús llegaría en 15 minutos. Si lo perdía, tendría que caminar 2 horas hasta su casa por calles en las que a menudo desaparecían jóvenes sin dejar rastro. Elena aceleró el paso, ignorando las protestas de sus doloridas piernas. Pasó por callejones oscuros, tiendas cerradas y esquinas en las que la oscuridad era tan densa como la tinta. Había aprendido a no mirar las sombras, a no sentir curiosidad por los ruidos extraños y a no meterse en los asuntos de los demás. En ese barrio, la curiosidad podía matarte. Pero esa noche, la oscuridad no le permitía ese lujo. Al pasar por el callejón junto a la parada de autobús, oyó un ruido. Era pequeño y débil, como el aliento de alguien que luchaba por seguir con vida. Se detuvo, aunque todos sus instintos le gritaban que siguiera caminando. No te des la vuelta, no mires. Pero el sonido era demasiado débil, demasiado desesperado. No parecía el de un adulto, parecía el de un niño. Elena se giró hacia el callejón. La oscuridad lo envolvía todo. Sin embargo, el tenue resplandor de una farola llegaba lo suficiente como para que pudiera distinguir una pequeña figura acurrucada en el suelo. Su corazón dio un vuelco. Olvidando todas las reglas de supervivencia que se había obligado a seguir, corrió hacia el callejón. Era una niña pequeña, de unos 6 o 7 años. Su cabello rubio dorado estaba esparcido por el sucio pavimento como seda desechada. Llevaba un vestido blanco caro,
del tipo que Elena solo había visto en revistas inalcanzables. Ahora estaba manchado y sucio, y la niña yacía inmóvil, como una muñeca caída. Elena se arrodilló a su lado, sus rodillas golpeando el hormigón helado, pero no sintió dolor. Puso una mano sobre el pecho de la niña y sintió su latido. Era débil, irregular y peligroso. Los labios de la niña estaban azules y su piel era pálida como la porcelana. Un sudor frío perlaba su frente. No era un resfriado, no era una caída. Era algo mucho más grave, algo que Elena no podía arreglar. La niña abrió los ojos y Elena casi se cae hacia atrás. Eran de color gris plateado, como metal fundido o luz de luna atrapada dentro de sus pupilas. Elena nunca había visto unos ojos tan extraños y tan inquietantemente hermosos. Papá, susurró la niña, con una voz tan frágil como un último aliento. Papá, tengo miedo. Entonces, los ojos plateados se cerraron. Elena sintió pánico mientras comprobaba el pulso de la niña con dedos temblorosos. Aún latía, pero más débil que antes. Tenía que llamar a una ambulancia. Necesitaba ayuda. Sacó su teléfono, dispuesta a marcar el 929, pero cuando miró la muñeca de la niña, vio una pulsera plateada con una rosa negra y espinas afiladas grabadas en el metal. Era pesada y cara. No era el tipo de joya que solían llevar los niños. Elena conocía ese símbolo. Todo el mundo en esta ciudad lo conocía. La rosa negra de la familia Corsetti, el símbolo de la organización criminal más infame de la costa este. Gente que, si te cruzabas en su camino, te hacía desaparecer sin dejar rastro. La mano de Elena se quedó paralizada alrededor del teléfono. Acababa de encontrar a la hija del diablo. Se quedó mirando el tatuaje de la rosa negra en la muñeca de la niña. Su mente se llenó de millones de pensamientos a la vez. Conocía las historias. Todo el mundo en esta ciudad las conocía. La familia Corsetti no era alguien con quien se pudiera jugar. Eran la oscuridad que consumía a cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarse en su camino. Eran la razón por la que los cadáveres flotaban en el río sin que nunca se investigara. Eran la pesadilla ante la que incluso la policía inclinaba la cabeza. Y Elena acababa de encontrar a la hija del jefe. Su instinto de supervivencia gritaba dentro de su cabeza: «Vete, levántate y vete ahora mismo. Pide ayuda desde la parada de autobús y desaparece. No dejes ningún nombre. No dejes ningún rastro. No te involucres con esta gente». Los que ayudaban a la familia Corsetti solían acabar de dos maneras. O bien eran arrastrados a ese mundo y nunca escapaban, o bien sabían demasiado y eran silenciados para siempre. Pero la niña que tenía en brazos se debilitaba por segundos. Sus labios se estaban poniendo azules y su piel cada vez más pálida. Con cada momento que pasaba, estaba un paso más cerca de la muerte. Elena no era una heroína, era solo una mujer con $8 en su cuenta bancaria. No tenía seguro médico, ni familia, ni nadie que llorara si desaparecía. Pero una vez había sido una niña sola en la oscuridad, suplicando que alguien viniera a salvarla. Conocía esa sensación. Nunca la olvidaría. Las manos de Elena temblaban mientras buscaba en la pequeña bolsa cosida al vestido de la niña. No sabía lo que estaba buscando. Quizás una identificación, o quizás una pista sobre dónde vivía la niña, o quizás cualquier cosa que pudiera ayudarla a tomar la decisión correcta. Encontró un teléfono. No era un teléfono de juguete para niños, sino un costoso teléfono inteligente, del tipo que Elena nunca podría soñar con tener. La pantalla estaba rota, probablemente por la caída, pero aún funcionaba. El teléfono estaba bloqueado con un código de acceso, pero las llamadas de emergencia estaban habilitadas. Elena abrió el historial de llamadas, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo había un número al que se había llamado repetidamente, registrado como contacto para emergencias. El nombre apareció en la pantalla y Elena sintió que la sangre de sus venas se helaba. «Papá», decía, «llamar solo en caso de emergencia». Se quedó mirando el número, 10 dígitos que podían cambiar su vida para siempre. 10 dígitos que conducían directamente al hombre más peligroso de la costa este. 10 dígitos que podían salvar la vida de esta niña o acabar con la de Elena. Podía llamar a los servicios de emergencia. Podía dejar que vinieran y se encargaran de todo. Pero, ¿y entonces qué? Llegaría la policía.
Verían el brazalete con el escudo de los Corsetti. Sabrían quién era la niña. En un mundo controlado por los Corsetti, ese conocimiento podría poner a la niña en más peligro que antes. Por otra parte, Elena podía marcharse, dejar allí a la niña y fingir que no había visto nada. Sin embargo, si lo hacía, tendría la sangre de esa niña en sus manos para el resto de su vida. Nunca podría limpiarla. Nunca. La niña se movió y abrió los ojos plateados por un breve instante. Papá, susurró de nuevo, con más debilidad y desesperación que antes. Papá, quiero irme a casa. Y Elena tomó una decisión. Marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Se llevó el teléfono al oído. El timbre resonaba como el tañido del destino. Un tono, dos tonos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. Tres tonos. Entonces alguien respondió, y la voz que se escuchó al otro lado de la línea le hizo darse cuenta de que acababa de llamar al mismísimo diablo. La línea se cortó en el momento en que dio la dirección. No hubo despedida ni promesa, solo el frío pitido que señalaba el final de la llamada. Elena se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono, preguntándose qué acababa de hacer. Había llamado a un jefe de la mafia. Le había dado su ubicación exacta. Había entrado voluntariamente en un vórtice del que nadie había salido ileso jamás, pero no había tiempo para arrepentirse. La niña en sus brazos se enfriaba por segundos. Elena se quitó la fina chaqueta, lo único que la protegía del frío de octubre, y la envolvió alrededor del pequeño cuerpo de Lily. El viento le cortaba la piel como miles de agujas, pero no le importaba. Levantó la cabeza de la niña sobre su regazo y le alisó suavemente el cabello dorado, ahora enmarañado y sucio. «Tu padre viene», susurró Elena, sin saber si intentaba consolar a la niña o a sí misma. «Aguanta, aguanta un poco más». Lily abrió los ojos, con el brillo apagado por el dolor, y miró a Elena. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz tan débil como una brisa pasajera. «Solo soy alguien que pasa por aquí». Elena intentó sonreír, aunque sus labios se habían vuelto azules por el frío. «Pero me quedaré aquí hasta que llegue tu padre, te lo prometo». «¿Eres un ángel?», preguntó Lily, con los ojos plateados iluminándose por un momento. «Mamá decía que cuando tengo miedo, vienen los ángeles». Elena no sabía cómo responder. No era un ángel, era una mujer destrozada con solo $8 en su cuenta. No tenía hogar, ni familia, ni futuro. Pero cuando miró a los ojos esperanzados de la niña, no se atrevió a negarlo. Quizás esa noche podría ser el ángel de alguien, aunque solo fuera por una noche. El tiempo pasaba como el agua. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado cuando empezó a oírlo. Motores. No solo un vehículo, sino muchos. Un rugido rasgó la tranquila noche, procedente de lejos y acercándose a una velocidad aterradora. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Su instinto le decía que corriera, que se escondiera entre las sombras y desapareciera antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía abandonar al niño. No lo abandonaría. 3 SUV negros irrumpieron en el callejón como un huracán de acero y furia. Sus faros disiparon la oscuridad, convirtiendo la noche en día en un instante. Los frenos chirriaron y los neumáticos quemaron el asfalto cuando los vehículos se detuvieron con precisión militar a pocos metros de Elena. Ella cerró los ojos, preparándose para lo peor. Las puertas se abrieron al unísono y los hombres salieron. Elena abrió los ojos y vio cómo su peor pesadilla se hacía realidad. Llevaban trajes negros caros, pero no había nada refinado en su forma de moverse. Se movían como depredadores, cada paso calculado y cada mirada buscando amenazas. Tenían las manos dentro de las chaquetas. Elena sabía que allí le esperaban armas capaces de acabar con su vida en una fracción de segundo. No eran guardaespaldas, eran asesinos. Asesinos profesionales que no sabían lo que era la piedad. Se desplegaron, cerrando el callejón y bloqueando todas las posibles vías de escape. Elena se sentía como un ratón atrapado en una jaula con una manada de gatos salvajes hambrientos. Sin embargo, ninguno de ellos la miró. Todos se volvieron hacia el vehículo del medio, cuya puerta permanecía cerrada. Estaban esperando. Todo el callejón esperaba.
Entonces, la puerta se abrió y una figura emergió de la oscuridad. Dominic Corsetti era más alto de lo que Elena había imaginado. Era más corpulento y aterrador. Salió del vehículo como si se levantara del mismísimo infierno. Con cada paso el aire se espesaba y la temperatura a su alrededor bajaba varios grados. Su cabello negro, con mechas plateadas en las sienes, brillaba bajo las luces de la calle. Una tenue cicatriz le recorría desde la esquina del ojo izquierdo hasta el pómulo, un recuerdo de una violencia ya lejana. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos. De color gris acero y fríos como un invierno eterno, eran los ojos de un hombre que había visto la muerte cientos de veces y nunca había pestañeado. Recorrieron a Elena y ella sintió como si su alma quedara al descubierto, como si él pudiera ver a través de todos los secretos que había ocultado y todos los miedos que había enterrado. Entonces su mirada se posó en la niña que tenía en su regazo, y todo cambió. En el momento en que los ojos gris acero de Dominic Corsetti vieron a Lily, su rostro se derrumbó. No como un muro que se derrumba, sino como un glaciar que se derrite bajo un sol abrasador. La coraza fría, despiadada y aterradora que había construido durante tantos años se hizo añicos en un solo segundo. Se abalanzó hacia adelante, ya no como el jefe de la mafia que toda la ciudad temía, sino como un padre corriente, lentamente destrozado por el terror. Dominic se arrodilló junto a Elena, golpeando el sucio hormigón sin importarle el dolor que le causaría. Las manos que habían firmado las sentencias de muerte de docenas de hombres temblaban al tocar el rostro de su hija. Lily, dijo, con la voz quebrada y despojada de toda frialdad y amenaza. Mi hija, Lily, mira a papá. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos. Elena fue testigo de algo que nunca había creído que vería en su vida. Había lágrimas en esos ojos gris acero que una vez habían obligado a toda una ciudad a inclinarse. Las lágrimas brotaron. No eran falsas ni débiles, sino las lágrimas de un hombre a punto de perder lo único que realmente le importaba. Lily abrió los ojos, su mirada plateada apagada por el dolor, pero aún capaz de reconocer al hombre que tenía delante. «Papá», susurró, con los labios temblorosos mientras intentaba sonreír. «Lo siento». Me escondí en el camión de la lavandería y cuando se detuvo cerca de las luces brillantes, salí. Solo quería ver el mundo real. No hables. Dominic levantó a su hija del regazo de Elena y la abrazó con fuerza contra su pecho, como si fuera el último tesoro que quedaba en la tierra. No te disculpes. Papá está aquí ahora. Papá no dejará que te pase nada. Nunca. ¿Me oyes? Nunca. Se volvió hacia sus hombres. En ese instante, Elena vio volver al demonio. La compasión se desvaneció en la muerte y una voz quebrada se endureció en una orden letal. «Llama a Vaughn», rugió Dominic al hombre alto más cercano a él, que Elena supo instintivamente que era su segundo al mando. «Dile que prepare el quirófano inmediatamente y que encuentre al equipo de seguridad que dejó salir el camión de la lavandería sin inspeccionarlo. Así es como se escapó. Quiero que desaparezcan. Si mi hija no sobrevive, mataré a todos sus seres queridos. Le obligaré a ver cómo los mato a todos lentamente». El hombre asintió, sacó su teléfono y se apartó para dar órdenes gélidas, mientras los demás se movían como una máquina perfectamente programada. Dos corrieron hacia los vehículos para arrancar los motores. Otros dos barrieron el callejón, revisando cada sombra. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie necesitaba explicaciones. Actuaron con una velocidad y precisión implacables, como si sus vidas dependieran de ello. Y tal vez así era. Dominic se puso de pie con Lily en brazos. Su pequeño cuerpo quedaba casi completamente oculto por su enorme corpulencia, y se dirigió hacia el vehículo. Daba cada paso con cuidado, como si temiera hacerle más daño. Pero antes de subir, se detuvo y se volvió hacia Elena, que seguía arrodillada en el suelo helado, temblando de frío sin su chaqueta. Sus ojos de acero la recorrieron de arriba abajo, evaluándola y diseccionándola por completo. Elena se sintió como si estuviera bajo un microscopio. Quería correr, desaparecer, borrar el recuerdo de esa noche, pero sus piernas se negaban a moverse. «Tú», dijo Dominic, con una voz que resonó en el callejón como un trueno. «No es una pregunta,
Ni una petición, sino una orden. Elena intentó hablar, pero tenía la garganta seca y no podía emitir ningún sonido. «Ven conmigo», dijo Dominic, girándose y subiendo al vehículo sin esperar una respuesta ni importarle si ella estaba de acuerdo. En su mundo, las órdenes no requerían consentimiento, solo obediencia. El hombre alto se colocó a su lado, con el rostro frío y los ojos vacíos. «Marcus Webb», dijo, «ni presentación ni amenaza. Sube al coche». Elena miró el reluciente SUV negro, con la puerta abierta, pareciendo la boca de una bestia, esperando devorarla, y sabiendo que entrar podría ser su última decisión, se levantó con las piernas temblorosas y se adentró en la oscuridad. Dentro del SUV, Elena se sintió como si la hubieran transportado a otro mundo. Los suaves asientos de cuero acunaban su cuerpo exhausto, y el aroma del cuero caro y la colonia de alta gama llenaba el espacio cerrado. Era un lujo que nunca había experimentado en su vida, del tipo que solo había visto en películas sobre la élite, pero no podía disfrutarlo. No mientras dos hombres estaban sentados a ambos lados de ella como estatuas de piedra, silenciosos, amenazantes y con las manos apoyadas en los muslos. Elena sabía que podían sacar un arma en una fracción de segundo. La caravana se puso en marcha en cuanto se cerraron las puertas. Sin esperas, sin vacilaciones. 3 SUV negros atravesaron la ciudad por la noche a una velocidad que Elena estaba segura de que superaba todos los límites legales. La ley no se aplicaba a personas como ellos. A través de la ventana, la ciudad se difuminaba en rayos de luz. Los semáforos cambiaban de color sin que los vehículos redujeran la velocidad. Otros coches se desviaban instintivamente, como si sus conductores pudieran sentir la potencia que se abalanzaba sobre ellos. Los agentes de policía se paraban en las esquinas, observaban pasar el convoy y luego se daban la vuelta como si no hubieran visto nada. Elena comprendió entonces que esta era la ciudad de Dominic Corsetti, que él no seguía la ley. Él era la ley. 15 minutos más tarde, el convoy salió del centro de la ciudad y entró en las afueras, donde las mansiones se extendían detrás de altos muros y frondosas hileras de árboles. Sin embargo, cuando el convoy se detuvo ante una enorme puerta de hierro, Elena se dio cuenta de que esas mansiones no eran nada en comparación con este lugar. La finca de Corsetti no era una casa cualquiera, era una fortaleza. Las puertas de hierro se elevaban a más de 4 metros de altura, con amenazantes púas coronando sus cimas, y se abrieron lentamente cuando el vehículo principal se acercó. Había cámaras de seguridad instaladas por todas partes. Las luces infrarrojas barrían el convoy como los ojos de una bestia inspeccionando a su presa. Los gruesos muros perimetrales podían resistir el fuego de los rifles. Una vez dentro, Elena vio aún más capas de seguridad. Guardias vestidos con trajes negros se encontraban espaciados a lo largo del camino de piedra. Cada guardia iba armado y seguía los vehículos con ojos agudos e inquebrantables. Perros adiestrados patrullaban las sombras y sus ladridos graves resonaban en la distancia. Los focos estaban dispuestos de manera que no hubiera puntos ciegos ni sombras lo suficientemente profundas como para que un intruso pudiera esconderse. Entonces, la mansión se alzó ante ella y Elena dejó de respirar. Era un castillo. No había otra palabra para describirlo. 3 imponentes pisos de arquitectura clásica europea. Columnas de mármol blanco sostenían techos abovedados. Las vidrieras reflejaban la luz como enormes joyas. En el centro del patio había una fuente de bronce con una estatua de un ángel en lo alto. Sus alas estaban extendidas mientras el agua murmuraba suavemente en la tranquila noche. Los jardines se extendían a ambos lados, con árboles perfectamente podados y recortados en formas artísticas. Las flores florecían vívidamente a pesar del frío aire de octubre. Elena pensó en su destartalado apartamento, donde las cucarachas se arrastraban por las paredes y las ratas correteaban bajo el suelo. Pensó en cómo el alquiler de un mes allí probablemente no equivalía al coste de una sola flor de este jardín. Pensó en cómo toda una vida de trabajo no le daría para comprar ni siquiera una de las losas que pisaba. Este mundo le resultaba tan ajeno que rayaba en lo irreal,
como si hubiera entrado en otra dimensión donde su pobreza carecía por completo de sentido. El coche se detuvo en la entrada principal. El hombre a su derecha abrió la puerta y le indicó que saliera. Ella lo hizo, y sus zapatos rotos tocaron los escalones de mármol pulido, creando una sensación de desubicación más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado jamás. Delante de ella, Dominic ya había salido del vehículo principal con Lily en brazos. Un equipo médico salió corriendo por la puerta principal con una camilla preparada, con su equipo brillando bajo las luces. Le quitaron a Lily a Dominic y corrieron hacia el interior, ya que cada segundo era invaluable. Dominic se quedó allí un momento, viendo cómo su hija desaparecía tras las puertas. Su rostro era una máscara de piedra, desprovisto de emoción, y sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Luego se volvió hacia Elena, con sus ojos gris acero atravesándola en la oscuridad. «Adentro», dijo con voz baja y fría. Elena entró en la guarida del león. Dentro de la mansión, todo era aún más magnífico de lo que Elena había imaginado. Los techos se elevaban por encima de sus cabezas y estaban pintados con frescos de ángeles y nubes flotantes, mientras que las lámparas de cristal brillaban como miles de estrellas cautivas. Los pulidos suelos de mármol blanco reflejaban su imagen como un gran espejo, obligándola a enfrentarse a la lamentable visión de sí misma. La ropa arrugada, el pelo enredado y los zapatos rotos dejaban marcas de suciedad en la piedra inmaculada. Era como una mancha en un lienzo impecable. Apareció una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves, con una expresión tranquila, como si traer a un extraño a medianoche fuera lo más normal del mundo. Condujo a Elena a una sala de espera en el ala este, donde había sofás de terciopelo rojo intenso, una chimenea crepitante y costosos óleos colgados en las paredes. Le pusieron una taza de té caliente y una manta de lana sin que ella tuviera que pedirlo. Elena se sentó, hundiéndose en los suaves cojines, pero no conseguía relajarse. Sus manos seguían temblando mientras sostenía la taza, y el calor se derramaba sobre sus dedos y los quemaba. Aunque no sentía dolor, todos sus sentidos se centraban en un solo lugar: las grandes puertas dobles al final del pasillo por las que se habían llevado a Lily. El tiempo pasaba como una tortura. Una hora, luego otra. Elena ya no sabía cuánto tiempo había pasado, solo que estaba allí sentada, mirando las llamas que bailaban en la chimenea y escuchando el tic-tac constante de un reloj antiguo, como un latido. De vez en cuando, se oían pasos apresurados fuera, voces susurradas, una puerta que se abría y se cerraba. Pero Elena no se atrevía a salir para ver qué estaba pasando. Ella no pertenecía a ese lugar. No era más que una extraña atrapada en una tormenta que no le pertenecía. Mientras esperaba, observó la habitación que la rodeaba. Cada objeto irradiaba una riqueza tan excesiva que parecía irreal. Una lámpara de latón chapada en oro, un jarrón de porcelana con delicados motivos pintados a mano, y una alfombra persa tejida con intrincados diseños que, imaginó, debían de haber tardado años en completar. En la pared colgaba un gran retrato de una joven con cabello dorado y ojos gris plateados. Elena reconoció esos ojos al instante. Los ojos de Lily. La mujer del cuadro debía de ser la madre de la niña, la difunta esposa de Dominic Corsetti. Era de una belleza impresionante, con una sonrisa amable y unos ojos tan cálidos como la primavera. Era difícil imaginar a una mujer así como la esposa de un demonio. Sin embargo, tal vez Dominic no siempre había sido un demonio. Quizás Ishanisham. Aún hubo un tiempo en el que fue un hombre normal que sabía amar, sonreír y soñar. Quizás la muerte de esta mujer lo había convertido en lo que toda la ciudad temía. Se oyeron pasos al final del pasillo, sacando a Elena de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Dominic paseándose de un lado a otro ante las puertas dobles como un león enjaulado. Se había quitado el abrigo, dejando al descubierto una camisa blanca arrugada con las mangas remangadas hasta los codos. Su cabello oscuro tenía mechas plateadas y estaba despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él cientos de veces esa noche. Su rostro seguía siendo de piedra. Pero Elena vio algo en sus ojos gris acero: miedo, puro y primitivo,
imposible de ocultar. Este era un hombre que controlaba toda una ciudad. Sin embargo, no podía controlar esto. No podía hacer que el corazón de su hija latiera con normalidad. No podía amenazar a la muerte para que se mantuviera alejada. Ante la enfermedad de Lily, todo su poder y su dinero carecían de sentido. Marcus Webb se encontraba a unos pasos de distancia, silencioso como una sombra, observando a su jefe con preocupación oculta tras una expresión fría. De vez en cuando intercambiaba miradas con los otros hombres apostados a lo largo del pasillo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a hablar. Toda la mansión parecía contener la respiración, esperando el resultado detrás de esas puertas. Elena, una desconocida con solo $8 en su cuenta, estaba sentada en esa lujosa habitación, observando cómo el hombre más poderoso de la ciudad se doblegaba ante el miedo a perder a su hija. Después de casi 3 horas, las puertas dobles finalmente se abrieron y un hombre salió. Tenía el pelo canoso y el rostro demacrado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con algo parecido al alivio. Vestido con una bata quirúrgica azul y con guantes de goma aún en las manos, parecía como si acabara de salir del quirófano de un hospital de primera categoría en lugar de una habitación dentro de una mansión mafiosa. Dominic se adelantó antes de que el hombre pudiera hablar. Su expresión era tan tensa que Elena pensó que podría romperse en cualquier momento. «Está estable», dijo el médico con voz baja y firme. «Hemos estabilizado su ritmo cardíaco. Ahora está durmiendo y necesitará al menos una semana de descanso». Dominic no dijo nada. Se quedó allí de pie, con los anchos hombros hundiéndose lentamente, como si le hubieran quitado un peso aplastante de encima. Elena lo vio cerrar los ojos por un momento, moviendo los labios como si estuviera formando palabras sin sonido. Quizás era un agradecimiento, quizás una plegaria, quizás ambas cosas. Sin embargo, el médico continuó, con un tono más serio. «Dominic», dijo, «necesitará una operación de sustitución de válvula cardíaca en un plazo de 6 meses. No podemos retrasarla más. Su corazón se debilita día a día. Si no se opera, esta noche podría ser la última». «Lo sé», dijo Dominic, abriendo los ojos y dejando que la familiar mirada fría como el acero volviera a ellos. «Prepárelo todo, no me importa lo que cueste. Encuentre al mejor cirujano del mundo, aunque tenga que ir al extranjero». El médico asintió y se volvió hacia la habitación. Dominic se quedó allí un momento más, mirando las puertas que se cerraban. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia Elena. Ella se levantó del sofá por instinto, con el corazón acelerado. Durante las últimas 3 horas, casi había olvidado su propia existencia en aquella lujosa habitación. Pero ahora aquellos ojos gris acero estaban fijos en ella, y recordó exactamente dónde estaba y a quién tenía delante. Dominic se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que Elena sintiera la fuerza que irradiaba, pero lo suficientemente lejos como para que ella pudiera seguir respirando. La estudió en silencio, recorriendo con la mirada desde su cabello enmarañado hasta sus zapatos rotos, fijándose en cada detalle como si ella fuera un problema que había que resolver. «Salvaste a mi hija», dijo por fin, con voz baja y tranquila, ya sin la emoción que había mostrado en el callejón oscuro. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió Elena, con una voz más baja de lo que pretendía. «No», Dominic negó con la cabeza, con un movimiento pequeño pero decidido. «No todo el mundo lo haría. La mayoría de la gente llamaría a la policía y se marcharía. No llamaría a nadie o fingiría no haber visto nada y seguiría con su vida. Tú viste la rosa negra en su muñeca. Sabías quién era. Sabías que llamar a ese número era peligroso. Y aún así llamaste». El silencio se extendió entre ellos. Elena no sabía qué decir. Él tenía razón. Ella lo sabía. Había tenido miedo. Y, sin embargo, lo había hecho de todos modos. «¿Por qué?», preguntó Dominic, dando un paso más hacia ella. Era una pregunta sincera, no un elogio ni un agradecimiento. Quería entenderlo. Necesitaba entenderlo. Elena miró sus ojos gris acero y buscó en su alma una respuesta. Pensó en sus años en el sistema, en las noches en las que yacía sola en una habitación fría, suplicando que alguien viniera a salvarla. Pensó en la sensación de estar abandonada y olvidada,
de ser tratada como si no existiera. Sé lo que se siente al morir sola, dijo Elena, con voz temblorosa pero sincera. Sé lo que se siente al estar tumbada en la oscuridad y que nadie venga. Nadie se merece eso, y menos un niño. Dominic no parpadeó mientras la miraba. Su rostro seguía siendo impasible, pero algo cambió en sus ojos. No era ternura ni compasión, sino reconocimiento y respeto, como si ella acabara de pasar una prueba que no sabía que estaba haciendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena. Elena Hartwell. Dominic asintió lentamente, grabando el nombre en su memoria como si fuera importante, como si ella acabara de convertirse en parte de su mundo, quisiera o no. Elena Hartwell, repitió, y su profunda voz resonó en la habitación. Tengo una oferta para ti. La palabra oferta resonó en la habitación como una alarma. Elena sabía que, en el mundo de Dominic Corsetti, una oferta nunca era solo una oferta. Era una orden envuelta en un fino disfraz de cortesía. Dominic no esperó su reacción. Caminó hacia el sillón frente al sofá y se sentó. Con un aire cansado pero inequívocamente autoritario, le indicó a Elena que se sentara, y ella obedeció como hipnotizada. Mientras esperabas ahí fuera, comenzó Dominic, con voz baja y tranquila, como si estuviera hablando de negocios en lugar del curso de su vida, hice que investigaran tu pasado. Elena se tensó al oír la palabra investigar, que la golpeó como un puñetazo. En solo unas horas, él había diseccionado su existencia. Aunque sabía que no debía sorprenderse, se sentía violada, desnuda ante un extraño. Elena Hartwell, 27 años, continuó Dominic, sin apartar sus ojos gris acero de su rostro. Huérfana a los 12 años, había estado en 7 familias de acogida, 3 de las cuales tenían antecedentes documentados de abusos, pero no se había procesado a nadie. A los 18 años salió del sistema con una sola bolsa de ropa y actualmente tiene 3 trabajos: lavaplatos, camarera y limpiadora. Tenía una deuda médica de $73,000 por el apuñalamiento que sufrió hace 2 años. Además, tenía un préstamo de $15,000 de un exnovio que la había estafado. Llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler y se enfrentaba al desahucio. Saldo de la cuenta bancaria: $863 a fecha de esta mañana. Elena se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada dato que él mencionaba parecía arañar la poca dignidad que le quedaba. Quería levantarse e irse, gritar que su vida no era asunto suyo, pero no podía. Se quedó allí sentada, en silencio y humillada. Dominic no había terminado. Hace 3 semanas descubriste un bulto en el pecho, pero no tienes dinero para hacerte un examen ni seguro médico. No has comido bien en 5 días y los zapatos que llevas tienen las suelas rotas y las has rellenado con cartón para que tus pies no toquen el suelo. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No iba a llorar delante de él. Ya había llorado bastante en su vida. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó, con la voz temblorosa a pesar de que intentaba mantenerla firme. Para que veas lo patético que soy. No, respondió Dominic, suavizando ligeramente el tono. Para que entiendas que sé quién eres. Sé que no tienes nada, y sin embargo, te quitaste la chaqueta para cubrir a mi hija. Te quedaste con ella en el frío y llamaste a un número que podría costarte la vida. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos gris acero se clavaron en los de ella. Eres la única persona en 9 años a la que mi hija ha llamado Ángel. No confía en nadie. Le tiene miedo a todo el mundo, pero confió en ti. Eso es algo que no puedo comprar con dinero. El Elena no sabía a dónde la llevaba, solo sabía que su corazón latía con fuerza y que le temblaban las manos. Mi hija necesita un guardián, dijo Dominic, con cada palabra clara y definitiva. No una niñera ni un guardaespaldas, sino alguien en quien pueda confiar. Alguien que siempre esté con ella. Alguien que anteponga su seguridad a todo lo demás, incluso a su propia vida. Quiero que tú lo hagas. No soy guardaespaldas, dijo Elena con voz débil. No sé nada sobre protección o seguridad. Solo soy una camarera. Eres la persona que se quedó con mi hija cuando más necesitaba a alguien.
la interrumpió Dominic. Y eso es algo que ningún entrenamiento puede enseñar y que no se puede comprar con dinero. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín oscuro. $10,000 al mes. Una habitación en esta finca, un dormitorio privado junto al de Lily, todos los gastos de manutención cubiertos, seguro médico de primera categoría, incluyendo un examen del bulto en tu pecho mañana. Elena dejó de respirar. $10,000 al mes era más de 10 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. Era una suma que nunca se había atrevido a imaginar, ni siquiera en sus sueños más descabellados. Tu deuda médica. Dominic se volvió hacia ella. La borraré. $73,000 desaparecidos. El préstamo que te dejó tu exnovio también se borra. $15,000 ya no existen. Nunca volverás a ese miserable apartamento. Nunca más tendrás que preocuparte por el alquiler, la comida o los zapatos rotos. Tendrás todo lo que necesitas. Todo. Elena lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Era una oferta que no podía rechazar. No por una amenaza, sino porque era demasiado perfecta, demasiado oportuna y demasiado parecida a un milagro de un cuento de hadas en el que hacía tiempo que había dejado de creer. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué yo? Porque mi hija te eligió, respondió Dominic con voz grave como una piedra. Y en mi mundo, esa es la única razón que importa. Tras hacerle la oferta, Dominic se marchó, dejando a Elena sola en la lujosa sala de estar, con millones de pensamientos dando vueltas en su cabeza. No le exigió una respuesta inmediata. Le dijo que tenía hasta la mañana siguiente para pensarlo, y se marchó como si ya supiera cuál sería su respuesta. Y tal vez tenía razón. Tal vez ambos sabían que ella no tenía otra opción. Sin embargo, Elena aún necesitaba tiempo. Necesitaba comprender lo que estaba haciendo, en qué se estaba metiendo y a qué estaría renunciando. El fuego en la chimenea se había apagado, dejando solo brasas incandescentes que latían suavemente en la oscuridad. Elena se sentó acurrucada en el sofá, envuelta en una manta de lana, pero aún sentía frío por dentro. El frío del miedo y la incertidumbre. El frío de encontrarse en una encrucijada en su vida, sin saber a dónde la llevaría cada camino. Pensó en la oferta de Dominic, $10,000 al mes, deudas saldadas, un lugar cálido donde vivir, seguro médico. Todo lo que había soñado, por lo que había rezado y creído que nunca tendría, ahora se presentaba ante ella como un regalo caído del cielo. Sin embargo, Elena no era ingenua. Sabía que no existían las comidas gratis ni los milagros sin precio. ¿Cuál era el precio de esta oferta? Vivir en la casa de un jefe de la mafia y formar parte de un mundo donde la violencia era el idioma que se hablaba y la sangre era la moneda que se utilizaba. Significaba cerrar los ojos ante cosas que no quería saber. Los gritos del sótano, las personas que entraban y nunca salían. Ya no sería Elena Hartwell, la camarera pobre pero inocente. Se convertiría en parte de la máquina, aunque fuera un pequeño engranaje. Comería comida y vestiría ropa comprada con dinero sucio y dormiría en una habitación construida con dinero sucio. ¿Podría aceptar eso? ¿Podría mirarse en el espejo cada mañana sin sentir repugnancia? Entonces pensó en la otra opción, volver a su destartalado apartamento si es que le permitían volver. Ser echada a la calle en cuestión de días y dormir en las aceras bajo el frío clima de octubre, mientras trabajaba en 3 empleos y apenas sobrevivía. Esperar a que el bulto en su pecho creciera, sin dinero para el tratamiento. Morir sola en algún rincón olvidado, sin que nadie se diera cuenta ni se preocupara por ella. Ese era su futuro si se negaba. Era la realidad con la que había vivido durante 9 años, y estaba tan cansada, tan agotada y tan desgastada de luchar sola. Elena cerró los ojos e imaginó los ojos plateados de Lily. La niña la había llamado Ángel y la había mirado con absoluta confianza, como si fuera la única persona en el mundo que pudiera salvarla. Nadie había mirado nunca a Elena de esa manera. Nadie la había necesitado así nunca. En sus 27 años, nunca había sido importante para nadie, solo invisible, pasando de un hogar de acogida a otro y olvidada por la sociedad. Había sido utilizada por hombres como Jason, pero para Lily ella era un ángel de la guarda.
para una niña de 7 años con ojos plateados y un corazón frágil. Elena Hartwell era la persona más importante del mundo, y ese pensamiento era a la vez aterrador y reconfortante. Le daba ganas de llorar y sonreír al mismo tiempo. Le hizo darse cuenta de que tal vez se trataba de algo más que dinero o seguridad. Quizás se trataba de encontrar una razón para vivir, una razón para despertarse cada mañana. Quizás se trataba de encontrar a alguien que realmente la necesitara por primera vez en su vida. Un golpe tan ligero como las alas de una mariposa hizo que Elena se sobresaltara. Levantó la cabeza, con el corazón acelerado, preguntándose qué le esperaba al otro lado de la puerta. Quizás un sirviente había venido a ver cómo estaba. O quizás era Marcus Webb, que había llegado para acompañarla. O tal vez era el propio Dominic, exigiendo una respuesta antes de lo prometido. Pero cuando abrió la puerta, vio lo último que esperaba. Lily estaba allí de pie, con un pijama blanco, apretando contra su pecho un oso de peluche gastado. Sus ojos plateados brillaban bajo las luces del pasillo. Parecía cansada y ansiosa. Detrás de ella, un sirviente se encontraba a unos pasos, con el rostro tenso, como si esperara un castigo por dejar que la pequeña señora deambulara por la noche. Lily Elena se arrodilló para mirar a la niña a los ojos. Su voz se suavizó con preocupación. No deberías estar fuera de la cama. Acabas de ser operada. Necesitas descansar. No puedo dormir, susurró Lily, con una voz tan ligera como el aire. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Elena con delicadeza. Tengo miedo de que cuando me despierte, ya no estés aquí. Las palabras atravesaron el corazón de Elena como una espada. Al mirar a los ojos plateados de la niña, vio un miedo que conocía muy bien, el miedo al abandono, el miedo a despertarse y descubrir que la persona en la que confiabas ha desaparecido. Era un miedo con el que Elena había convivido durante 27 años. Posó una mano suave sobre el hombro de Lily, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba bajo la fina tela. «Entra», dijo Elena, guiándola hacia la sala de estar. «Siéntate conmigo». Lily se subió al sofá y se acurrucó junto a Elena, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Entre ellas había un oso de peluche, como un guardián. Elena las cubrió a ambas con la manta de lana. El calor del cuerpo de la niña alivió un poco el frío que se le había metido en los huesos. «¿Te quedarás?», preguntó Lily, levantando sus ojos plateados hacia los de Elena, con toda la fragilidad de una niña de 7 años. «Papá dijo que podías quedarte. Dijo que serías el ángel que me mantendría a salvo. ¿Pero quieres hacerlo?». Elena no respondió de inmediato. Miró a la niña, su cabello dorado, ahora cuidadosamente peinado, y su piel aún pálida tras la terrible experiencia. Miró las pequeñas manos que agarraban las suyas como si fueran el único salvavidas en un vasto mar. «¿Sabes quién soy?», preguntó Elena. «Eres mi ángel», respondió Lily sin dudar. «Eres mi ángel», respondió Lily sin dudar. «Eres la que me encontró en la oscuridad. Te quedaste conmigo cuando tenía miedo. Mamá dijo que los ángeles vienen cuando los necesitas. Y tú viniste», continuó. «Pero yo no soy realmente un ángel», dijo Elena, con la voz cargada de emoción. «Solo soy una persona normal. Tengo muchos problemas. No sé qué puedo hacer». Lily negó con la cabeza obstinadamente, como solo una niña de 7 años puede hacerlo cuando cree en algo. «Los ángeles no tienen que ser perfectos», dijo Lily, repitiendo unas palabras que seguramente había oído alguna vez a su madre. «Los ángeles solo tienen que estar ahí cuando alguien los necesita. Y tú estabas ahí. No me abandonaste. No me abandonarás, ¿verdad?». Esa última pregunta derribó todos los muros que Elena había construido alrededor de su corazón. Al mirar sus ojos plateados, vio esperanza y miedo entrelazados. Se vio a sí misma 20 años atrás, una niña de 12 años viendo cómo el coche fúnebre se llevaba los ataúdes de sus padres y preguntándose quién se quedaría con ella ahora. Aquella niña no tenía a nadie, pero Lily era diferente. Lily la tenía a ella. Si tan solo pudiera ser lo suficientemente valiente como para quedarse, lo suficientemente fuerte como para aceptar y lo suficientemente cariñosa como para dar, a pesar de que ella misma había sido herida demasiadas veces. «Me quedaré», se oyó decir a Elena, y sabía que era cierto.
no por dinero o por miedo, sino porque esta niña la necesitaba, porque por primera vez en su vida tenía la oportunidad de ser importante para alguien, porque a veces salvar a otra persona es también una forma de salvarse a uno mismo. Lily abrazó a Elena, con su pequeño cuerpo temblando contra ella. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alegría, lágrimas de alivio, lágrimas de alguien que por fin había encontrado un propósito después de 27 años, sintiéndose perdida. Desde las sombras al final del pasillo, Dominic permanecía en silencio, observándolo todo. Por primera vez en muchos años, algo más que frialdad apareció en sus ojos gris acero. Elena se despertó en silencio. No era el silencio aterrador de su antiguo apartamento, donde los disparos podían estallar en cualquier momento, sino el silencio de la paz y la seguridad. Un mundo completamente diferente. Estaba tumbada en la cama más grande que había tocado jamás. Las sábanas eran suaves como la seda, y las mantas eran tan cálidas como el abrazo de una madre, cuyo rostro ya no podía recordar. La luz del sol matutino se colaba a través de las cortinas de terciopelo rojo y pintaba rayas doradas sobre el pulido suelo de roble. Tardó varios segundos en recordar dónde estaba, varios más en convencerse de que la noche anterior no había sido un sueño, que había aceptado quedarse, que había abrazado a Lily y le había prometido no marcharse, que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Entonces Elena se incorporó. Su cuerpo aún estaba cansado, pero su mente estaba extrañamente alerta. Miró alrededor de la habitación a la que los sirvientes la habían llevado después de que Lily se durmiera en sus brazos. Era más grande que su antiguo apartamento, con techos altos, amplias ventanas con vistas al jardín y muebles antiguos que, según calculó, valían muchos años de su salario. Había un tocador de caoba, un espejo con marco dorado y una pequeña lámpara de araña de cristal colgada sobre la cama. Todo le resultaba desconocido, pero de alguna manera acogedor. Cuando abrió el armario, se quedó paralizada, ya que no estaba vacío como esperaba. Había ropa nueva colgada cuidadosamente en perchas de cedro, perchas de madera perfumadas, vestidos elegantes, jerseys y pantalones refinados sin resultar distantes. Extendió la mano para tocar un jersey de cachemira de color crema y sintió la suavidad del tejido bajo sus dedos. Nunca había tenido nada parecido en su vida y se dio cuenta de que alguien lo había preparado todo durante la noche. Conocían sus medidas, su estilo e incluso los colores que le favorecían a su piel pálida. Era un nivel de atención tan preciso que resultaba casi inquietante, y le recordaba que en el mundo de Dominic Corsetti nada era imposible. Entonces, se oyó un suave golpe, y la voz educada de un sirviente al otro lado de la puerta anunció que el desayuno estaba listo y que el señor Corsetti y la señorita Lily la esperaban en el jardín. Elena se vistió rápidamente, eligiendo el jersey de cachemira y los vaqueros azul oscuro. Todo le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida para ella. Colocó un nuevo par de zapatos debajo del armario, de cuero suave y suelas acolchadas, que sustituían al par roto que había llevado durante 2 años. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la camarera agotada, con ojeras y piel cenicienta, todavía cansada y ansiosa. Ahora había algo diferente en ella, tal vez esperanza, o tal vez solo la ilusión creada por su ropa elegante. El jardín por la mañana le quitó el aliento. La cálida luz del sol se derramaba sobre los parterres perfectamente recortados. La fuente brillaba como diamantes y el aire estaba perfumado con rosas y hierba fresca. Elena caminó por el sendero de piedra, evitando deliberadamente a los guardias silenciosos apostados alrededor del jardín como estatuas. Lily estaba sentada en una mesa blanca de hierro forjado en el centro, con un vestido amarillo tan brillante como el sol, colocando cuidadosamente las bayas en su plato por colores. Su rostro se iluminó como un amanecer cuando vio a Elena, gritando «¡Ángel!» y saludando con entusiasmo para mostrar que la había estado esperando. A pesar de sí misma, Elena sonrió al acercarse a la mesa. Solo entonces se fijó realmente en el hombre sentado frente a Lily.
Dominic Corsetti, que parecía diferente a la luz del día. Seguía siendo peligroso e imponente, pero de alguna manera más humano. Su traje negro había sido sustituido por una camisa blanca y pantalones oscuros, que revelaban sus fuertes muñecas y una leve cicatriz en el antebrazo. Su cabello oscuro tenía mechas plateadas y estaba cuidadosamente peinado. Su rostro era afilado y bien afeitado, y la saludó con un «buenos días» en voz baja y educada, muy diferente de las órdenes de la noche anterior. Dijo que confiaba en que hubiera dormido bien. Elena tomó la silla junto a Lily, sintiendo que sus ojos gris acero seguían cada uno de sus movimientos mientras le daba las gracias y le decía que todo era maravilloso. Lily anunció feliz que papá había dicho que Elena se quedaría con ella ahora y que desayunarían juntas todos los días. Elena le leería y sería su ángel. Elena miró a la niña y luego a Dominic. Él la observaba con una expresión indescifrable, como si estuviera sopesando si ella merecía la confianza de su hija. Ella dijo que lo intentaría y que haría todo lo posible, sin saber si se lo decía a Lily o a Dominic. Por primera vez en su vida, lo decía con toda sinceridad. Después del desayuno, Dominic se levantó e indicó a Elena que lo siguiera. Lily fue llevada a descansar por un sirviente, siguiendo las órdenes del médico. La niña le dijo adiós a Elena con una sonrisa radiante antes de desaparecer tras una puerta. Elena siguió a Dominic de vuelta a la mansión. Se sentía como si estuviera entrando en un laberinto sin saber dónde estaba la salida. Y Marcus Webb apareció de la nada, siguiéndolos en silencio como una sombra leal. «Tu habitación está al lado de la de Lily», comenzó Dominic, «conectadas por una puerta». Dominic comenzó a explicarle, con voz baja y precisa, como si estuviera instruyendo a un nuevo recluta. «Esa puerta solo se abre desde el lado de Lily para que pueda venir a verte en cualquier momento sin llamar». Atravesaron largos pasillos llenos de cuadros de valor incalculable y brillantes candelabros, hasta que Dominic se detuvo ante una sección de la pared que parecía exactamente igual que el resto, sin ningún tirador ni señal que indicara que ocultaba algo. Colocó la mano en un punto concreto y la pared se abrió silenciosamente, revelando una habitación al otro lado. Elena entró y dejó de respirar. No era una habitación cualquiera. Era un búnker con paredes de hormigón armado de varias decenas de centímetros de grosor, una puerta de acero capaz de detener balas perforantes, una cama plegable y armarios llenos de comida y agua para 2 semanas. También había un sistema de ventilación independiente y una línea de comunicación de emergencia conectada directamente con Marcus y el equipo de seguridad. En una esquina había un pequeño armario con armas que contenía pistolas, cuchillos y otros objetos que ella no quería examinar demasiado de cerca. «Esta es la habitación segura», dijo Dominic, observando su reacción. «Si ocurre algo durante la noche, cualquier cosa, traes a Lily aquí y pulsas este botón rojo». Señaló un gran botón montado en la pared, sin pensar, sin dudar, sin volver atrás por ningún motivo. «Corre y protégela. ¿Lo entiendes?» Elena asintió con la garganta seca. «¿Qué significa cualquier cosa?» Su voz temblaba más de lo que ella quería. Dominic la miró durante un largo momento, sin revelar nada con sus ojos gris acero. «Hay gente que quiere matar a mi hija», dijo. Cada palabra era fría como el hielo. Enemigos dentro de la organización y enemigos fuera de ella. Gente que cree que si matan a Lily, podrán controlarme. Creen que ella es mi punto débil. Y tienen razón. Elena sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría por encima. Sabía que Dominic era peligroso y que su mundo era violento. Pero oír que alguien quería matar a una niña de 7 años era otra cosa muy distinta. Le dio náuseas, la aterrorizó y la enfureció. «Lee es solo una niña», dijo Elena, con una voz más firme de lo que esperaba. «No ha hecho nada malo en mi mundo. La inocencia no significa seguridad», respondió Dominic, con una voz que ya no era fría, sino cansada. «He intentado protegerla. Construí altos muros, contraté a los mejores guardias y la mantuve educada en casa para que nadie pudiera alcanzarla. Pero no puedo mantenerla en una jaula de cristal para siempre. Necesita vivir, necesita respirar,
Necesita sentir el mundo. Cada vez que sale de estas paredes, muero un poco de miedo. Salieron de la sala de seguridad y continuaron por los pasillos. Dominic le señaló las cámaras de seguridad, las salidas de emergencia y las habitaciones a las que tenía prohibido entrar bajo ninguna circunstancia. Le presentó a los guardias principales con los que trabajaría, hombres de rostro frío que le saludaron con la cabeza con evidente cautela. «Aprenderás a usar un arma», dijo Dominic al pasar por la sala de entrenamiento del sótano. «Marcus te enseñará. También aprenderás defensa personal básica y a identificar amenazas. No necesito que te conviertas en una guerrera. Solo necesito que seas lo suficientemente hábil como para mantener a Lily a salvo hasta que lleguen mis hombres. Nunca he tenido un arma en mis manos». «Aprenderás», respondió Dominic. «No es una sugerencia, es un hecho innegable para Lily. Aprenderás todo lo necesario». Se detuvo y se volvió hacia ella, clavándole sus ojos gris acero. «Lo dejé claro anoche. No eres solo una niñera. Eres la última línea de defensa entre mi hija y la oscuridad que quiere consumirla. ¿Entiendes lo grande que es esa responsabilidad?» Elena miró a los ojos al hombre más temido de la ciudad, pero no vio ninguna amenaza, solo miedo. El miedo de un padre que ya había perdido a su esposa y no podría sobrevivir a la pérdida de su hija. «Lo entiendo», dijo Elena, con una voz más firme de lo que se sentía. «No dejaré que nadie toque a Lily». Dominic la observó un momento más y luego asintió con la cabeza. Era la primera vez que Elena veía algo parecido a la aprobación en sus ojos gris acero. Esa tarde, Elena pudo vislumbrar por primera vez otra faceta de la vida de Lily. El estudio de arte ocupaba toda una ala del lado oeste de la mansión. Era un espacio enorme, coronado por un techo de cristal que dejaba entrar la luz natural como una cascada de oro fundido. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y los caballetes estaban dispuestos en filas ordenadas. El aroma de la pintura al óleo se mezclaba con el de la madera de pino, creando una fragancia extraña y desconocida que Elena nunca había experimentado antes. Lily la empujó hacia adentro con la emoción de una niña que revela un tesoro secreto. «Aquí es donde pinto», dijo con los ojos plateados brillantes. «Este es mi lugar favorito de toda la casa». Una mujer de unos 50 años se levantó de una silla cerca de la ventana cuando entraron. Llevaba el cabello plateado recogido cuidadosamente en la nuca. Tenía las manos manchadas de pintura de todos los colores y sus cálidos ojos marrones transmitían la tranquila sabiduría de alguien que había vivido muchas tormentas. Sonrió amablemente y Elena pudo intuir historias no contadas detrás de esa sonrisa, aunque no sabía cómo llamarlas. «Esta es la señorita Catherine», dijo Lily, acercando a Elena a la mujer. «Me enseña a pintar. También enseñó a mamá antes de que yo naciera». Catherine inclinó la cabeza hacia Elena con tranquilo respeto. «El señor Corsetti me ha hablado de usted», dijo en voz baja. «Lily no ha dejado de hablar de su ángel en toda la mañana. Me alegro mucho de conocer a la persona que le ha devuelto la sonrisa». Sin saber cómo responder, Elena se limitó a asentir y tomó asiento. Catherine le indicó que observara el comienzo de la clase. Lily estaba de pie ante el caballete con un delantal blanco, sosteniendo el pincel como si fuera una varita mágica. Y entonces se produjo el milagro. La niña cautelosa y reservada que Elena había visto durante el desayuno desapareció por completo. Lily, con el pincel en la mano, se transformó en otra persona, salvaje y libre. Cada pincelada era audaz y segura, como si llevara pintando 1000 años. Los colores bailaban por el lienzo, formando figuras que hicieron que Elena se acercara. Su corazón se encogió al reconocerlas. No eran los ángeles de las pinturas religiosas con alas blancas inmaculadas y halos brillantes, sino ángeles con alas negras como la tinta, como una noche sin luna, como la oscuridad que Elena misma había temido alguna vez. Sin embargo, no daban miedo. Eran hermosos, hermosos de una manera triste, hermosos de una manera feroz que hacía que uno quisiera llorar sin saber por qué. «¿Qué tipo de ángeles son estos?», susurró Elena, temerosa de romper el hechizo. Lily siguió pintando, con sus ojos plateados fijos en el lienzo. «Son ángeles de la guarda», respondió con calma,
como si estuviera afirmando la verdad más obvia del mundo. Mamá me habló de ellos. Todo el mundo tiene un ángel que le cuida y le protege. Pero a veces tienen que hacer cosas malas para proteger a sus seres queridos. Tienen que luchar contra monstruos y adentrarse en lugares aterradores donde no hay luz. Lily hizo una pausa y estudió el cuadro con expresión seria. Como luchan contra las cosas malas, continuó. El hollín y el polvo cubren sus alas hasta que se vuelven negras. Pero mamá dijo, por dentro siguen siendo ángeles, siguen protegiéndonos, solo que tienen un aspecto un poco diferente. Elena miró el cuadro y pensó en Dominic, en unas manos que habían quitado vidas, pero que temblaban al tocar el rostro de su hija, en unos ojos grises acerados, fríos con el mundo, pero llenos de lágrimas ante la idea de perder a Lily. Pensó en un hombre que gobernaba el inframundo con brutalidad, pero que cada noche se arrodillaba para leerle un cuento a su hija antes de dormir. Quizás Ángel de Alas Negras era el nombre más adecuado para él. No era un demonio, como lo llamaba la ciudad, no era un santo, como él nunca afirmó ser. Solo era un ángel que había caminado en la oscuridad durante demasiado tiempo, que había hecho demasiadas cosas imperdonables, pero que aún luchaba por proteger la última luz que le quedaba en la vida. Papá también es un ángel de alas negras, dijo Lily, como si leyera los pensamientos de Elena. Sé que papá hace cosas malas. Oigo a los adultos hablar, pero papá las hace para mantenerme a salvo. Las hace para mantenerme a salvo. Así que no pasa nada si sus alas son negras. Sigo queriendo a papá. Catherine miró a Elena con tranquila comprensión. Es más sabia de lo que la gente cree, dijo en voz baja. Entiende el mundo de su padre de una forma que nadie le ha enseñado. Eso es tanto una bendición como una maldición. Elena volvió a mirar el cuadro, a los ángeles de alas negras que rodeaban a una niña en el centro con sus alas extendidas. Entendió que era más que solo arte. Así era como Lily veía el mundo. Así era como sobrevivía al mundo de su padre, conservando de alguna manera la frágil y milagrosa inocencia de sus ojos plateados. Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Elena apenas se atrevía a creer que fuera real. Aprendió a despertarse cada mañana en la lujosa habitación sin sobresaltarse, confundida por no saber dónde estaba. Aprendió a llevar ropa cara sin sentir que estaba viviendo la vida de otra persona. Aprendió a comer comidas ricas y abundantes sin atragantarse con los recuerdos del hambre. Pero sobre todo, aprendió a querer a Lily, ya que cada día con la niña le revelaba algo nuevo. A Lily le encantaba leer libros sobre el espacio y el universo. A pesar de tener solo 7 años, le daba miedo los truenos. Pero le encantaba el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de cristal del estudio de arte. Podía pasar horas pintando, pero no conseguía concentrarse en las matemáticas más de 10 minutos. Lily llamaba a Elena su ángel todos los días. Cada vez que Elena oía esa palabra, sentía que su corazón se derretía un poco más. También aprendió a usar un arma, tal y como le había pedido Dominic. Marcus Webb la entrenaba cada mañana temprano, antes de que Lily se despertara. La primera vez que sostuvo una pistola, le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerla firme. Sin embargo, Marcus la guiaba pacientemente paso a paso hasta que pudo dar en el blanco 5 veces de cada 10. No era impresionante, pero era suficiente para defenderse. Suficiente para proteger a Lily si fuera necesario. La vida dentro de la mansión Corsetti parecía un paraíso en apariencia. Pero Elena no era tan ingenua como para creer que el paraíso podía existir sin oscuridad acechando cerca. Y, poco a poco, se dio cuenta de que esa oscuridad se hacía más densa con cada día que pasaba. El número de guardias que patrullaban había aumentado 2 semanas antes. Elena contó al menos 10 caras nuevas que nunca había visto antes. Se habían instalado cámaras en rincones que antes estaban vacíos. Dominic estaba menos en casa. Sus reuniones nocturnas se alargaban hasta el amanecer. Cada vez que regresaba, su rostro parecía más y más tenso. Marcus Webb comenzó a aparecer con moretones y cortes en la cara que nadie explicaba. Los sirvientes se movían más silenciosamente por la casa y hablaban en susurros más suaves, como si temieran perturbar algo frágil que se cernía sobre todos ellos. Elena sabía que no debía hacer preguntas. Sabía que, en este mundo,
Saber demasiado podía costarte la vida, pero cuando la seguridad de Lily estaba en juego, no podía mirar hacia otro lado. Esa noche, Elena se despertó con unas voces que llegaban desde el pasillo. No era su intención espiar. Sin embargo, las voces de Dominic y Marcus se oían con demasiada claridad en la profunda quietud de la noche. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Tony Beretti se está moviendo, dijo Marcus, con la voz tensa como un cable a punto de romperse. Se ha puesto en contacto con 3 familias del sur. Está reuniendo fuerzas. Nuestras fuentes dicen que está esperando el momento adecuado para atacar. Deja que espere, respondió Dominic, con una voz fría como el hielo. Sin embargo, Elena podía percibir un peligro mortal en cada palabra. Cuando se mueva, le mostraré lo que significa esperar 7 años para vengarse. Cree que te has vuelto débil, continuó Marcus. Cree que estás demasiado centrado en Lily y que has perdido tu ventaja. Les está diciendo a las otras familias que el imperio Corsetti estará a punto de caer. Sé exactamente lo que piensa, dijo Dominic. Y eso es precisamente lo que quiero que piense. Se produjo un silencio denso y sofocante. Entonces Marcus volvió a hablar. Su voz era ahora más baja, pero Elena aún podía oírlo. ¿Y la niña? ¿Y si Betty decide ir a por Lily en lugar de a por ti? El silencio que siguió fue insoportable. Cuando Dominic finalmente habló, su voz ya no era fría. Era asesina. Prometió el infierno a cualquiera que se atreviera a tocar a su hija. Si toca a Lily, lo mataré. Mataré a su familia. Mataré a todos los que estén a su lado. Y me aseguraré de que sienta cada segundo de dolor antes de morir. Betty quiere guerra. Le daré guerra. Los pasos se desvanecieron por el pasillo. Elena yacía allí en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, mientras recordaba la advertencia de Dominic el primer día de que alguien quería matar a Lily. Ahora sabía el nombre de la persona que quería matar a Lily. Tony Betty. Sabía que se avecinaba una tormenta. Durante muchas noches después de la conversación que había escuchado por casualidad, Elena no pudo dormir. La imagen de Tony Beretti, un hombre al que nunca había conocido, permanecía implacablemente en su mente, convirtiéndose en una sombra inquietante. Se acostaba en la cama, mirando al techo y escuchando la respiración constante de Lily a través de la puerta que conectaba sus habitaciones, preguntándose si sería lo suficientemente fuerte como para proteger a la niña si ocurriera lo peor. Al final, renunció a dormir y bajó a por un vaso de agua. La mansión por la noche era completamente diferente a como era durante el día. Estaba tan silenciosa que cada uno de sus pasos resonaba como un redoble de tambor. La luz de la luna se colaba por las altas ventanas, pintando rayas plateadas en los suelos de mármol y creando una escena que era a la vez hermosa y misteriosa. Al pasar por el estudio de Dominic, Elena notó un tenue resplandor de luz que se filtraba por la puerta entreabierta. Tenía intención de seguir adelante, sin querer entrometerse, pero una voz grave procedente del interior la detuvo. «Entra», dijo la voz de Dominic, como si supiera que ella estaba allí antes de que ella misma se diera cuenta. «He oído tus pasos desde el final del pasillo». Elena dudó un momento, luego empujó la puerta y entró. El estudio estaba envuelto en la oscuridad, iluminado solo por una pequeña lámpara de escritorio que proyectaba luz sobre una esquina. Dominic estaba sentado en un gran sillón de cuero junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano. La botella que tenía a su lado ya estaba medio vacía. No llevaba su traje habitual, solo una camisa blanca con los botones superiores desabrochados y las mangas remangadas hasta los codos. En la penumbra, parecía más agotado que nunca, como un hombre que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. «¿No puedes dormir?», preguntó él, sin mirarla a ella, sino a la ventana, donde la luz de la luna se derramaba sobre el jardín. «No puedo dormir», admitió Elena, de pie junto a la puerta, sin saber si entrar o marcharse. Dominic señaló la silla frente a él. «Siéntate». «Yo tampoco puedo dormir. No he dormido una noche completa en 7 años». «7 años», repitió ella en voz baja. «Desde que murió tu esposa», dijo él, dando un sorbo a su whisky. Sus ojos gris acero estaban distantes. «Alisandre», dijo,
pronunciando su nombre como si fuera una plegaria y una maldición al mismo tiempo. Murió al dar a luz a Lily. Los médicos dijeron que su corazón no pudo soportarlo. Contraté a los mejores médicos, el mejor hospital, todo lo que el dinero podía comprar, pero el dinero no puede comprar la vida. Me quedé allí de pie, viéndola desvanecerse. No pude hacer nada. Hizo una pausa y apretó el vaso con tanta fuerza que Elena temió que se rompiera. Fue la única vez en mi vida que me sentí completamente impotente. Puedo matar a cualquiera, puedo destruir cualquier cosa, pero no pude salvar a la mujer que amaba. Vi su retrato en la sala de estar, dijo Elena con delicadeza. Era hermosa, era luminosa. Dominic respondió bajando la voz. Era la única persona que veía al hombre que realmente soy detrás de todo esto. No me tenía miedo, no necesitaba mi dinero, me quería por quien era, no por ser Dominic Corsetti. Y cuando murió, se llevó consigo lo mejor de mí. Se hizo el silencio entre ellos, solo roto por el tic-tac del reloj y el viento del exterior. Elena miró al hombre que tenía delante, al hombre al que toda la ciudad llamaba el diablo, y vio lo que muy pocos veían: soledad, vasta e infinita. La soledad de alguien que había perdido la mitad de su alma y no sabía cómo vivir con lo que le quedaba. Lily tenía sus ojos, dijo Dominic, con voz repentinamente más suave. Cada vez que la miro, siento felicidad y dolor al mismo tiempo. Ella es todo lo que Alisandre dejó atrás. Ella es la única razón por la que sigo despertándome cada mañana. Ella es lo único que me impide convertirme en un monstruo completo. No eres un monstruo, dijo Elena, sorprendida por la honestidad de su propia voz. Los monstruos no aman a sus hijos como tú amas a Lily. Dominic la miró por primera vez desde que ella había entrado en la habitación, y, a la luz de la lámpara, sus ojos gris acero parecían más cálidos y humanos. ¿Sabes por qué te digo estas cosas?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Porque eres la primera persona desde Alisandre en la que Lily confía plenamente, respondió Dominic. Porque te quedaste cuando podrías haberte marchado. Cada noche, cuando paso por la habitación de Lily y te veo sentada junto a su cama, leyéndole, recuerdo cómo Alisandre solía hacer lo mismo. Hizo una pausa, como si estuviera considerando si continuar. No sé si confío en ti porque te lo mereces o porque estoy demasiado solo para seguir adelante sin compañía. Pero sea cual sea la razón, te has convertido en parte de esta familia. Y en mi mundo, la familia es lo único sagrado. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Miró al hombre solitario con una copa de whisky en la mano. El hombre que llevaba sobre sus hombros un imperio criminal, pero que no podía soportar la pérdida de su esposa. Comprendió que algo había cambiado entre ellos aquella noche. No es amor, todavía no, pero sí comprensión. Se había formado un frágil vínculo entre dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad. Gracias por contármelo, dijo Elena, poniéndose de pie. No traicionaré tu confianza. Te lo prometo, dijo Dominic, asintiendo con la cabeza y volviéndose hacia la ventana. Descansa un poco, Elena. Mañana será un día largo. Todas las noches serán largas hasta que termine lo que debo hacer. Elena salió de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, miró atrás una vez más. Dominic seguía sentado allí solo en la oscuridad con su whisky. Su figura solitaria parecía una estatua de piedra olvidada. Se preguntó si alguien podría curar alguna vez la herida en el corazón de ese hombre o si permanecería como una cicatriz que nunca desaparecería del todo. 3 noches después de la conversación en el estudio, la pesadilla que toda la mansión había estado temiendo finalmente llegó. Elena estaba dormida cuando un débil llanto se escuchó a través de la puerta que conectaba las dos habitaciones. Saltó como un resorte y corrió a la habitación de Lily. Su corazón se detuvo cuando vio a la niña. Lily estaba acurrucada en la cama, con su cabello rubio empapado en sudor, y su pequeño cuerpo temblaba como si estuviera atrapado en una tormenta. Su piel estaba tan pálida que casi parecía translúcida, y sus labios tenían un tono azulado. Respiraba con dificultad,
como si cada respiración fuera una lucha desesperada por sobrevivir. Elena tocó la frente de Lily y casi retiró la mano por el calor. La fiebre era aterradoramente alta. «Ángel», susurró Lily. Sus ojos plateados se abrieron, pero estaban apagados y desenfocados. Me duele el pecho». El corazón de Elena se rompió. Pulsó el botón de emergencia que había encima de la cama y luego levantó suavemente la cabeza de Lily y la apoyó en su regazo. «Estoy aquí», susurró, con la voz temblorosa mientras se obligaba a mantener la calma. «No voy a ir a ninguna parte». El doctor Vaughn llegó en 10 minutos, pero esos 10 minutos se hicieron eternos. Elena le secó el sudor de la frente a Lily y le contó cuentos de hadas con voz temblorosa. Le cantó canciones de cuna que aún recordaba de su infancia, haciendo todo lo posible para mantener a la niña despierta y evitar que sus ojos plateados se cerraran. El doctor Vaughn examinó a Lily y su expresión se volvió cada vez más grave. «Su corazón está sometido a un gran esfuerzo», dijo con voz tensa. «La fiebre está ejerciendo presión sobre un corazón que ya está débil. Tenemos que bajarle la fiebre inmediatamente y controlar su ritmo cardíaco toda la noche. Si no hay mejoría, puede que tengamos que realizar una cirugía de urgencia». En algún momento, Dominic apareció en la puerta sin que Elena se diera cuenta. Se quedó allí, todavía vestido con su ropa de día, como si nunca hubiera dormido. Su rostro era como piedra tallada, pero sus ojos gris acero estaban llenos de dolor. Miró a su hija que yacía allí pequeña y frágil. Elena vio cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Se pondrá bien?», preguntó Dominic en voz baja. «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondió el doctor Vaughn sin hacer promesas. «Esta noche es crítica». Dominic entró en la habitación y se acercó a la cama de su hija, pero luego se detuvo, aparentemente sin saber qué hacer. En su mundo, todos los problemas se podían resolver con dinero, poder o violencia. Pero allí, junto a la cama de su hija, todo eso era inútil. No era más que un padre, completamente impotente, viendo sufrir a su hija. Elena podía verlo en sus ojos. Veía la impotencia, la desesperación y el miedo puro de un hombre a punto de perder lo más importante de su vida. Y tomó una decisión. «Déjame quedarme con ella esta noche», le dijo a Dominic, con voz suave pero firme. «Llevas días sin dormir. Necesitas descansar para lo que se avecina». «No puedo dejarla sola», respondió Dominic con voz quebrada. «No la vas a dejar sola», dijo Elena. «Estás justo al lado. Si pasa algo, te llamaré inmediatamente. Pero por ahora, déjame cuidar de ella. Es mi trabajo. Por eso estoy aquí». Dominic la miró, luego miró a Lily y volvió a mirar a Elena. Finalmente, asintió con renuencia. Sin embargo, no se marchó. Se dirigió al rincón más alejado de la habitación, se sentó en una silla en la penumbra y permaneció allí toda la noche. Elena no dijo nada. Entendía que algunos miedos no se podían afrontar solo. Algunas noches no se pueden sobrevivir sin alguien más presente, aunque no hagan más que sentarse en silencio en la oscuridad. Aquella noche se alargó interminablemente. Elena cambió la compresa fría de la frente de Lily innumerables veces. Le leyó hasta que se le quedó la voz ronca. Le cantó canciones de cuna hasta que ya no se acordaba de la letra. Le cogió la manita y no la soltó, como si temiera que Lily se alejara si la dejaba ir. El doctor Vaughn vino a ver a Lily cada hora, y su expresión tensa se fue relajando poco a poco a medida que la temperatura de la niña bajaba lentamente. En un rincón de la habitación, Dominic permanecía inmóvil, con sus ojos gris acero fijos en su hija sin apartarse ni un segundo, como un centinela de piedra que custodiaba su tesoro más preciado. Cuando el amanecer finalmente comenzó a filtrarse a través de las cortinas, la fiebre finalmente bajó y Lily cayó en un sueño tranquilo. Su respiración era constante y el color volvía a sus mejillas. Elena se sentó allí, agotada pero aliviada. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro y no se molestó en secarlas. Lily abrió los ojos a última hora de la mañana siguiente, y fue el momento más hermoso que Elena había presenciado jamás. Sus ojos ya no estaban apagados, sino claros como un lago después de una tormenta. Miró a Elena con absoluta confianza,
una confianza que Elena no creía merecer. El ángel se quedó aquí toda la noche, susurró Lily, con la voz aún débil, pero con una sonrisa en los labios. Lo sabía, lo sentía. Soñé que caía en la oscuridad, pero alguien me cogía de la mano y no me soltaba. Eras tú, ¿verdad? Elena no encontró palabras. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin intentar ocultarlas. Luego se inclinó y abrazó a Lily. Notó que el pequeño cuerpo estaba más caliente que la noche anterior y que los latidos del corazón eran más regulares. Sabía que quería a esa niña más que a nadie en su vida. No era el amor de una guardiana por quien protegía, sino el amor de una madre por una niña que el destino había puesto en sus brazos. ¿Te quedaste conmigo toda la noche?, preguntó Lily cuando Elena la soltó. ¿No dormiste? ¿No estás cansada? Hay noches en las que dormir no importa, respondió Elena, acariciando suavemente el cabello dorado de la niña. Hay personas que importan más que dormir, y tú eres la persona más importante de mi vida. Los ojos plateados de Lily se iluminaron. Entonces dijo algo que destrozó por completo el corazón de Elena. «Mamá en el cielo te envió a mí, ¿verdad?», preguntó la niña con tranquila certeza. Mamá sabía que papá necesitaba a alguien que me cuidara. Sabía que yo necesitaba un ángel, así que te envió a ti. Nunca te dejaré ir a ningún sitio. Serás mi ángel para siempre. Elena estaba a punto de responder cuando sintió una mirada fija en ella desde la puerta. Se giró y vio a Dominic allí de pie. No sabía cuánto tiempo llevaba observándola. Seguía llevando la misma ropa que la noche anterior. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño y estaba sin afeitar, con el rostro más áspero de lo habitual. Sin embargo, sus ojos gris acero ya no eran fríos. Estaban fijos en Elena, transmitiéndole algo que ella no podía nombrar. No era simplemente gratitud o el respeto de un empleador por alguien a su servicio. Era algo más profundo, más cálido y más aterrador. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que la mujer que tenía delante era mucho más importante de lo que jamás había imaginado. «Papá», llamó Lily en voz baja, agitando débilmente la mano. «Papá, no te quedes ahí. Ven aquí conmigo y con mi ángel». Dominic entró en la habitación, con pasos pesados por el cansancio, pero aligerados al ver que su hija estaba despierta. Se sentó al otro lado de la cama de Lily, frente a Elena. Por primera vez, la distancia entre ellos ya no era la de un jefe y una empleada. Era la distancia entre dos personas que amaban a la misma niña, que habían permanecido despiertos durante la misma noche de miedo y que habían llorado en silencio al pensar en perderla. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Dominic a Lily con voz suave. «Me encuentro mejor, papá». Lily sonrió levemente. «El ángel me curó. Se quedó conmigo toda la noche y evitó que cayera en la oscuridad. Papá debe darle las gracias al ángel». Dominic miró a Elena y ella vio que sus ojos gris acero temblaban por un momento. «Lo sé», dijo con voz baja y sincera. «Sé que le debo más de lo que jamás podré pagarle. Papá también le debe mucho». El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio opresivo. Era el silencio de las cosas que no necesitaban ser dichas, de los sentimientos que eran demasiado vastos para expresarlos con palabra. Lily tomó la mano de Elena con una de las suyas y la de Dominic con la otra, acercándolos a ambos como si intentara unirlos. «Tengo un ángel y un demonio que me protegen», murmuró Lily somnolienta, mientras el cansancio volvía a apoderarse de ella. «Nadie puede hacerme daño. No me abandonéis nunca». «¿Los dos? Lo prometo», dijo Dominic. «Lo prometo», dijo Elena. Cuando los ojos plateados de Lily finalmente se cerraron en un sueño tranquilo, Dominic miró a Elena por encima del rostro angelical de su hija. Esta vez no apartó la mirada. Le permitió ver algo en sus ojos gris acero que había mantenido oculto durante 7 largos años. Elena, la mujer que había creído que nunca sería amada, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza por una razón completamente nueva. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche. 3 meses desde que Elena Hartwell, una camarera con $8 en su cuenta bancaria,
Había entrado en la vida de un jefe de la mafia y su joven hija. 3 meses despertándose cada mañana en una lujosa habitación, pasando las tardes leyendo con Lily en el jardín, aprendiendo a disparar con Marcus por las noches y charlando con Dominic hasta altas horas de la madrugada con una copa de whisky. 3 meses en los que Elena ya no reconocía a la mujer que solía ser. Esa tarde se paró en su balcón y miró hacia el jardín, donde Lily pintaba bajo la atenta mirada de Catherine. La niña estaba mucho más sana ahora, tras haberse recuperado de la fiebre. El color había vuelto a sus mejillas y su risa resonaba cada día por toda la finca. Sin embargo, la operación de la válvula cardíaca seguía acechando como un frágil recordatorio de que esa felicidad era tan delicada como el rocío de la mañana. Las deudas de Elena habían desaparecido. Tras ser examinada por los mejores médicos que el dinero podía comprar, se había demostrado que el bulto en su pecho era benigno y se lo habían extirpado. Tenía comida, techo, ropa y un propósito. Pero más importante que todo eso, tenía a Lily y a Dominic, aunque no sabía cómo describir lo que existía entre ellos. Unos pasos familiares sonaron detrás de ella y supo quién era sin necesidad de darse la vuelta. Había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos, pesados pero firmes, como el redoble de un tambor que anuncia la llegada de un rey. ¿En qué piensas?, le preguntó Dominic, colocándose a su lado y mirando a Lily, que estaba coloreando su último dibujo en el jardín. Elena se quedó en silencio un momento, buscando la respuesta adecuada a una pregunta tan simple y a la vez tan complicada. Hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado, dijo en voz baja. Pensaba que moriría sola en ese miserable apartamento y que nadie lo sabría ni le importaría. Se volvió para mirar a Dominic y por primera vez no sintió miedo al encontrarse con sus ojos gris acero. Y ahora estoy aquí. Tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo a alguien que me necesita y un lugar al que llamar hogar. No sé qué he hecho para merecer todo esto. No has hecho nada para merecerlo, respondió Dominic, con una voz más profunda y cálida que nunca. Simplemente fuiste tú misma. Fuiste la mujer que no pudo pasar de largo ante una niña en un callejón oscuro, a pesar de saber el peligro que corría. La mujer que se quitó la chaqueta para abrigarla, incluso cuando tenía frío. La que se quedó despierta toda la noche cuidando de Lily sin que nadie te lo pidiera. Eso no es hacer algo para ganártelo. Es quien eres y esa naturaleza es más valiosa que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Hubo silencio entre ellos, pero ya no era un silencio distante. Era el silencio de dos personas que se entendían y se habían visto en sus peores momentos, pero que aún así habían decidido quedarse. No sé lo que nos depara el futuro, dijo Dominic, mirando a lo lejos. Hay gente que me quiere muerto, guerras que debo librar. Lily necesita una operación en la cara, pero pase lo que pase, tú y Lily estaréis protegidas. Te lo prometo. Se volvió hacia Elena y la dureza de su mirada se suavizó bajo el resplandor del sol poniente. Quiero que sepas que me has devuelto la esperanza y la fe en que quizá ya no tenga que enfrentarme solo a la oscuridad. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió. Cuando cogí el teléfono y te llamé aquella noche, pensé que era la decisión más imprudente de mi vida, dijo. Ahora sé que fue la correcta, no por el dinero ni por la seguridad, sino porque me trajo aquí, a Lily, a ti. Dominic no dijo nada más, simplemente se quedó a su lado, dos siluetas contra la puesta de sol. No hacían falta promesas ni declaraciones, solo su presencia y la certeza de que se habían encontrado en la oscuridad y que seguirían adelante juntos, por muy espinoso que fuera el camino que les esperaba. Debajo de ellos, Lily levantó la vista y vio a su padre y a su ángel de pie, uno al lado del otro, en el balcón. Les saludó con la mano, sonriendo alegremente, y tanto Elena como Dominic le devolvieron el saludo. 3 personas, 3 destinos, unidos por una sola llamada telefónica en mitad de la noche. Elena Hartwell había encontrado su propósito. Después de 27 años perdida,
Lily Corsetti había encontrado al ángel que su madre le había prometido que vendría. Y Dominic Corsetti, el jefe de la mafia, al que la ciudad llamaba el Diablo, había encontrado lo que creía que había quedado enterrado con su difunta esposa. Esperanza, amor y tal vez la oportunidad de que sus alas negras sanaran. Porque a veces los ángeles no vienen del cielo con alas blancas inmaculadas. A veces un ángel es una camarera que no puede permitirse zapatos nuevos. A veces un ángel es aquel que se detiene cuando todo el mundo sigue caminando. La redención a veces viene de los lugares más inesperados. La historia de hoy nos enseña profundas lecciones sobre la vida. Nos enseña que la bondad nunca carece de sentido, por muy pobre que seas. Nos enseña que ayudar a los demás es a veces la forma de salvarnos a nosotros mismos. El amor puede florecer incluso en lugares gobernados por la oscuridad. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un ángel en la vida de alguien, si nos atrevemos a abrir nuestro corazón y nos negamos a dar la espalda cuando se necesita ayuda. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha llegado al corazón? ¿Alguna vez has vivido un momento en la vida real en el que una pequeña decisión lo cambió todo para ti o para otra persona? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación, ya que nos encantaría escuchar tus sinceras historias. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta al video y compártelo con tus seres queridos. Cada suscripción, cada me gusta y cada vez que compartes es una poderosa fuente de motivación que nos ayuda a seguir ofreciéndote historias significativas cada día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, alegría y paz. Que cada día de vuestras vidas esté lleno de calma y felicidad. Recordad siempre que en la vida podemos ser el ángel de alguien sin darnos cuenta. Hasta pronto. Esperamos volver a veros pronto.